El día sábado vamos a tener nuestra segunda clase especial de recuperación en Teams a las 7:50, de 7:50 a 9:25. Y esto por la clase de congreso durante la semana del congreso. Ayer los organizadores del congreso vinieron a mi oficina y me hicieron un podcast. No se lo pierdan en redes sociales. ¿Ya lo vieron? No creo. ¿Ah? Sí. ¿Ya lo vieron? Yo no lo he visto. ¿Ah? Pues qué bien. Ok. Sí, estuvo divertido. No sabía que ya andaba por ahí. Son rápidos esos chicos. Ok, recuerden entonces, les va a aparecer en su calendario de Teams la clase del día sábado de 7:50 a 9:25, donde debemos completar justamente en esa clase del 7 de septiembre, debemos completar el módulo que estamos viendo sobre el tema de miembros sometidos a presión. Así que entre esta clase del día de hoy y la del sábado completamos, y ya la próxima semana estamos aquí para ver el diseño cortado. ¿Clarito? Bien, y así va avanzando el semestre, ¿no? Te cuenta las clases que llevamos y ahí se da cuenta que por ahí estamos cercanos a un tercio, ¿no? A un tercio. Ok, un tercio, 3 temas de 9, estamos ahí en track, ¿no? Bien, preguntas. Profesor, cuéntame. La clase pasada nos habló sobre que hay vigas chatas y vigas profundas. Correcto. Bueno, yo solo sabía de vigas profundas, bueno, vigas chatas. Sí. Las vigas chatas no tendrían menos resistencia. Por el hecho No de necesariamente, porque yo puedo tener una viga chata y una viga profunda, 2 vigas, una chata y una profunda que resistan lo mismo. Recuerda que hay varios parámetros, ¿no? Un parámetro que tiene que ver con el área de acero, con el peralte, el ancho, la resistencia del concreto. Entonces, es posible diseñar 2 vigas, una chata y una profunda para la misma resistencia. Eso es posible. Recuerda también que en la viga chata yo puedo meter más barras, porque caben más barras. Entonces, el área de acero es un parámetro muy importante en la resistencia. ¿Tengo menos peralte? Sí. Yo tengo más barras, así que una cosa podría compensar con la otra. Ahora, en términos de eficiencia, sí, no hay duda que la viga profunda es más eficiente. Pero en términos de resistencia, yo puedo hacer 2 vigas chatas y también profundas que tengan la misma resistencia. ¿Okay? Eso es importante tenerlo siempre presente. Y cuando yo hablo de que es importante saber diseñar vigas tanto chatas como profundas, de hecho se utilizan la misma fórmula, porque hay muchas restricciones en el diseño. Restricciones que nos impone la geometría, nos impone las condiciones de arquitectura. Un ejemplo claro era el que yo explicaba la vez pasada, que la profundidad de las vigas, el peralte de las vigas es crítico porque entre la losa y la altura libre de los edificios, pues por ahí tiene que circular una serie de ductos, tuberías y ductos que son importantes. Si nosotros levantamos aquí el cielo raso, vamos a ver que los ductos de aire acondicionado ocupan un espacio importante. Entonces, si yo tengo vigas profundas, ya me va restringiendo, voy quedando con la altura del cielo raso por aquí y eso no puede funcionar, ¿no? Yo tengo que dar una altura libre importante. Entonces, muchas veces el peralte es bien restringido. Vas a tener ocasiones en donde el arquitecto te va a decir el peralte de la viga no puede pasar de 40 o 50 centímetros. Se puede hacer lo que sea con el ancho, ¿cierto? Con el ancho podemos, porque eso no ocupa espacio vertical, es lo crítico en un edificio. El espacio vertical es lo crítico. Pero la formulación es la misma que usamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Este tema está en el ANSEI, en el capítulo 9 de vigas. Donde están todas las consideraciones y más de lo
lo que hemos visto. Es importante que ustedes estudien el código. El código es el mejor texto de concreto. Por eso siempre nos basamos en él, porque es la norma, al final de cuentas, con la que diseñamos. Usted está leyendo la serie, ¿no? Vamos a ver si es verdad. A ver. Yo puedo colocar, es una buena pregunta, yo puedo instalar en miembros de concreto barras de acero que estén oxidadas o que tengan alguna película de óxido de su superficie. Es recomendable. Dice Oxana que sí y que es recomendable. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? Va a depender como del grado que haya afectado esa oxidación. Ok. Y luego al grado de corrosión. Sí, sí. Por supuesto, y el seguir claro en eso. Y usted lo ve en los proyectos, usted puede pasar por fuera de los proyectos de construcción y se va a dar cuenta, desde afuera, que difícilmente usted va a ver una barra de acero íntegra, limpia, sin ningún poquito de óxido, es muy raro. Y más en Panamá, que usted deja una barra por ahí expuesta 10 minutos y ya comienza el óxido a pegarse o a aparecer en la superficie. Los dos tienen razón. Cierta película de óxido, cierta capa superficial de óxido es permitida, incluso es hasta deseable por dos cosas. Primero porque esa película de óxido mejora la adherencia química entre la barra y el concreto. Y segundo, que cuando el concreto rodea la barra crea una pasividad en la continuación del efecto de oxidación y corrosión. Ese efecto se le conoce como pasivización, o sea, se desactiva un poco, se inhibe un poco el efecto de la corrosión, porque el concreto tiene un pH elevado, un material básico, alcalino, lo cual protege al acero de refuerzo de la corrosión. Ahora, tampoco es permitido que el grado de corrosión sea severo, que ya comience a haber desprendimiento de esa capa de óxido, porque ya eso se ha convertido en corrosión. Y la corrosión es el cáncer del concreto. Entonces, cuando ya hay pérdida de área de la sección transversal de las barras, eso ya no se puede utilizar. Cuando yo estaba en el centro experimental, en una ocasión, bueno, en aquella ocasión se estaba construyendo el nuevo centro de convenciones de Amador. Eso usted sabe que está allá pegado a Bahía, en un área de exposición alta, severa. Entonces, por distintos motivos, la construcción se había parado una buena cantidad de años y el acero había quedado expuesto por mucho tiempo. Lo recomendable cuando eso sucede es que si usted tiene que interrumpir por mucho tiempo una construcción, no deje las barras expuestas, sino termine de construir el elemento, hágale un elemento de un concreto cobre que lo rodee, que se pueda demoler fácilmente, se pueda retirar y se pueda continuar la construcción, para que ese concreto de pobre resistencia le brinde protección al acero. Pero nada de eso se hizo, entonces las barras quedaron expuestas durante una buena cantidad de tiempo, una buena cantidad de meses, incluso años. Y por supuesto la atmósfera allí es muy agresiva y las barras tenían un grado de corrosión importante. Y ellos estaban preocupados cuando iban a retomar el proyecto de que el estado de corrosión de ese refuerzo fuera perjudicial. Entonces buscaron al centro experimental de la UTP para hacer una evaluación. Y lo primero que nosotros hicimos fue tomar muestras aleatoriamente de algunos refuerzos, lo llevamos al laboratorio para medir espesores, pérdida de área, qué grado de penetración de la corrosión ya estaba en las barras. Y ahí concluimos que algunas se podían salvar y otras, por supuesto, que no, necesitaban ser reemplazadas y hubo que entrar a hacer un trabajo de rehabilitación estructural para volverle a la estructura la capacidad que se había perdido por deterioro. Entonces, sí, cierta película de óxido es hasta deseable, no así cuando ya hay una pérdida importante del área de la sección transversal, y si
ese tipo de refuerzo no se puede utilizar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos el acero expuesto mucho tiempo sin instalar, porque la intemperie hace su trabajo de deterioro. Bueno, de eso y más ahí en el capítulo 9 y en otros capítulos por ahí que tienen que ver con el acero de refuerzo. El día de hoy me interesa que avancemos y estudiemos el comportamiento de las vigas doblemente reforzadas. No, aquí era donde habíamos quedado. Entendemos que es de aquí. Las vigas doblemente reforzadas van a tener, además del acero de tensión, van a tener el acero de compresión. Entonces, estas vigas, cuando están sujetas a flexión, un momento todo en este sentido, van a tener, como siempre, la contribución del acero en tensión que va a aportar su resistencia, la contribución del concreto, el bloque de concreto equivalente, con el punto 85 de F' que ya hemos estudiado, y el nuevo elemento que interviene ahora es el área del acero en compresión. Nosotros le vamos a colocar el apóstrofe prima a todas las variables que tengan relación con compresión, para diferenciarlas de las variables relacionadas con tensión. De manera que la D' será el peralte efectivo al centroide del refuerzo en compresión. Como les decía, la S' va a ser el área de acero en compresión. La deformación del acero en compresión será epsilon S'. Y el F'C del concreto que ya lo conocemos, el esfuerzo en compresión máxima del hormigón. Entonces, donde veamos el apóstrofe prima, vamos a estar en presencia de algún elemento de la viga que va a estar sometido a compresión. ¿Cuáles serían las funciones de ese acero en compresión? Varias. Fíjense que ahí les he listado 5 de ellas. Permite el anclaje de los estribos. Claro, si yo solamente tuviera acero en tensión, no tengo donde anclar el estribo en la parte superior, ¿cierto? Entonces ese estribo aquí no tendría agarre en la parte superior, por lo tanto yo necesito colocar mínimamente 2 barras en la zona de compresión para poder anclar los estribos. Entonces es fundamental el acero en compresión mínimo, 2 barras, para poder anclar debidamente los estribos. Entonces, primera función de los estribos, brindarle el anclaje, del acero en compresión, brindarle el anclaje al estribo en su parte superior. Primera función. Como habíamos hablado en la clase anterior, el acero en compresión va a mejorar la ductilidad de la viga. Porque si yo tengo ahora un material más resistente en la zona en compresión, eso va a hacer que el eje neutro suba, y si el eje neutro sube, aumenta la deformación del acero en tensión y se mejora la ductilidad. Si el eje neutro sube, aquí, si el eje neutro sube, vamos a tener más deformación del acero en tensión y tenemos un comportamiento más dúctil al momento de la falla. Se mejora la ductilidad cuando yo utilizo acero en compresión. Aumenta la rigidez de la viga porque ahora estamos aumentando el momento de inercia. La sección transformada de una viga doblemente reforzada va a tener ahora una forma estructural parecida a la de una viga de acero white flange. Parecida. Yo puedo ver una viga estructural de concreto rectangular, sin embargo su comportamiento es similar al de un white flange. Similar al de un white flange. En donde en los puntos más alejados del eje neutro, por supuesto, yo tengo que respetar el recubrimiento. Allí colocamos el material de mayor resistencia, que en este caso es el acero. Un par de observaciones adicionales que habíamos soslayado la última clase, pero que son importantes, son la disminución de la acción del flujo plástico. El flujo plástico se presenta
con cargas permanentes de acción constante en la vida útil de los elementos de concreto reforzado, y el flujo plástico está asociado con la compresión. Entonces, si en la zona en compresión nosotros estamos colocando acero de refuerzo, eso mejora el comportamiento de deformaciones a largo plazo, que es el flujo plástico. Entonces, hay menos flujo plástico cuando tenemos acero en compresión. Y por supuesto, lo pongo al final porque es quizás lo menos importante, pero no debo descartarlo, que hay cierto aumento en la resistencia a la flexión. Fíjense que no es lo más importante. Sin embargo, no debemos olvidar de que va a haber cierta resistencia incrementada cuando tengo acero en compresión. Esto es marginal, esto es apenas, esto no es tan significativo, pero sin embargo ayuda al momento del diseño. Si me falta poca resistencia, yo puedo agregar unas cuantas barras en compresión y eso mejora el comportamiento. Entonces, hay grandes ventajas en el uso del acero en compresión, y para propósitos constructivos yo necesito colocarlo sí o sí. Entonces, en las vigas, cuando las construimos, vamos a tener de ambos. Yo muchas veces, cuando estoy diseñando, desprecio el aporte de la resistencia a la flexión que ofrecen las barras de compresión. Porque voy a estar del lado conservador, y además el incremento de resistencia que eso me provee es bajo, en la mayoría de las veces. Y la razón fundamental de que ese aumento podría no ser tan sustancial es que el acero en compresión no requiere cedencia. No es requerido que llegue a cedencia. En otras palabras, el esfuerzo del acero en compresión, que sería un Fs', no es obligatorio que llegue a la cedencia. El acero en tensión sí. El acero en compresión en vigas, el código no exige que llegue a la cedencia. Tú podrías guardar tus preguntas para el momento en que yo abra el compás para preguntas. Yo voy a responder las 25 preguntas que tú puedas tener, porque eso distrae, eso. Yo llevo una afluencia de pensamiento. Cuando yo abro el compás para preguntas, tú preguntas todas las preguntas que quieras, todos los demás también. Entonces, como señalaba, el diseño de las vigas en flexión sí requiere que el acero en tensión ceda, porque el acero en tensión es el que provee ductilidad. El acero en compresión no es necesario que ceda. Si él cede muy bien, si no cede también. No es un requerimiento del código. Entonces, aquí en el acero en compresión, nosotros vamos a trabajar sabiendo de que él podría o no podría ceder. No es un requerimiento obligatorio del código. En el acero en tensión sí. Entonces, en este caso, nosotros vamos a plantear la ley de Hooke para el acero en tensión, sabiendo que no es requerido que él llegue a la cedencia. No es requerido de que él llegue a la cedencia. Entonces, tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades en el diseño de las vigas en compresión. Posibilidad número uno, que el acero en compresión sí haya cedido. Posibilidad número dos, que el acero en compresión no haya cedido. Entonces, hay dos posibilidades. Las dos posibilidades, como les señalaba, serían: número uno, que el acero en compresión ceda. Ahí el acero cede. Posibilidad número dos, que el acero no ceda, que su esfuerzo sea menor que el de cedencia, no cede.
Vamos a estudiar ambas. La primera es la condición más sencilla, porque cuando el acero en compresión cede, yo conozco, sin necesidad de hacer compatibilidad de deformaciones, cuál es la fuerza en compresión de ese miembro, de ese elemento, porque es una constante. Su esfuerzo es el esfuerzo de cederse. Igual que sucedería con el acero en tensión. Yo no tengo que hacer uso de compatibilidad de deformaciones para obtener ese valor. Es una constante, así como conozco el área de acero y conozco el esfuerzo de excedencia, estas dos fuerzas serían constantes en nuestro análisis si ambos aceros ceden. Es un requerimiento que el acero en tensión ceda, no así el acero en compresión. Ahora, si el acero en compresión no cede, allí el análisis es un poquito más complicado y ya vamos a ver. Pregunta. Si por ejemplo se utiliza como acero de comparación para una viga un acero de 40.000 o 60.000 KSI en comparación a uno de 80.000 KSI, ¿cuál aportaría más, cómo se dice, área equivalente a la deformación unitaria? ¿Me puedes repetir tu pregunta? No estoy seguro si la entiendo. O sea que si se utiliza un acero más rígido con... El acero siempre tiene el módulo de elasticidad constante. o sea, hay una ventaja en utilizar un acero con una fuerza de referencia mayor o ¿Mayor que qué? mayor que la de las barras de tensión. Eso confunde. Si yo tengo que utilizar un acero de un grado diferente para la compresión y la tensión, esas barras visualmente no las vas a poder distinguir. ¿Te has visto las barras de acero? ¿Las barras de acero de qué longitud tienen? 40 pies. 30 o 40 pies, dependiendo. Y solamente en los extremos de esa longitud le va a aparecer una nomenclatura. ¿Bien? Ahí le dice ASTM, grado 60, grado 40, en los extremos. Pero usted va a cortar tramos de barra porque usted no va a utilizar la longitud completa, va a utilizar tramos de barra. Entonces se puede encontrar con de repente unos tramos de barra internos donde esa nomenclatura no aparece por ningún lado. Entonces en el proyecto esos tamaños de barra pueden estar por allí. Y si usted tiene grado 60, grado 75, por ahí es muy fácil de confundir porque acero y acero lucen igual. Entonces eso realmente no es recomendable a menos que nosotros tengamos específicamente en algún detalle especificado que el acero del shear tal debe ser grado 75 por razones de ductilidad, por razones de mayor resistencia, y ahí el constructor tiene que tener cuidado y saber que el acero que va a comprar para ese shear en particular tiene que tener un grado distinto. Pero en una viga realmente, que tú vayas a mezclar grados de acero diferentes, lo que hace es confundir. Entonces eso no es práctico. Eso no es práctico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Continuamos. Vamos a entrar a ver el análisis de las vigas doblemente reforzadas en las dos posibilidades que les mencionaba. Si el acero en compresión cede o si no cede. Veamos primeramente cuál es la verificación que yo tengo que hacer. Y aquí intervienen otra vez los tres criterios que nosotros hemos utilizado en todo momento de análisis de sistemas estáticamente indeterminados: equilibrio, compatibilidad de formaciones, leyes constitutivas. Entonces, lo primero que hacemos es verificar si el acero en compresión cede o no cede. Es el primer paso que tenemos que hacer en nuestro análisis. Y eso lo hacemos mediante el uso del equilibrio y la compatibilidad geométrica de las deformaciones. Observemos el diagrama de deformaciones unitarias y el diagrama de esfuerzo. Aquí tenemos la deformación última del concreto, que es un
parámetro ya definido como .003 al momento que el concreto falla en compresión. Y aquí tendríamos la deformación del acero en tensión, que debe ser mayor que la de excedencia. Y lo que nos interesa primeramente es verificar si esto se cumple, si el acero en compresión cede o no cede. Aquí estamos aplicando el principio de superposición. Tenemos superposición, en donde el efecto de las tres componentes de fuerza, la compresión del concreto, la compresión del acero en compresión y la tensión del acero en tensión, las estamos separando en dos efectos. Aquí estamos adicionando el efecto de la fuerza en compresión del concreto. Ambas vigas tienen que estar en equilibrio, ambas subvigas, digamos, tienen que estar en equilibrio, así es que si aquí actúa una fuerza igual a S' por Fy, acá tiene que haber una fuerza igual y opuesta, para que el sistema tenga sumatoria de fuerza igual a 0, para que se cumpla con equilibrio. Y aquí tendríamos entonces, observe que esta segunda subviga sería idéntica a una viga simplemente reforzada, con acero en tensión solamente, donde yo tengo compresión y tensión. Cuando adiciono estos dos efectos, obtengo el efecto general, de manera que la solución general va a ser igual a estas dos subvigas adicionadas a esos efectos. Por supuesto, si yo sumo esta fuerza con esta, debe reproducir esta fuerza que está aquí. Y si tengo aquí la compresión del concreto que aparece acá con la compresión del acero, obtengo la solución general. Lo que hemos es separado los efectos. De manera que este análisis sería idéntico al de una viga simplemente reforzada. Entonces yo puedo hacer equilibrio en ambas vigas y obtener mi solución. Y acá en el diagrama de compatibilidad, el diagrama de secciones planas permanecen planas, podría obtener las relaciones para las deformaciones unitarias. Entonces, si yo tomo esta viga que hay aquí, o esta subviga que hay aquí, y aplico equilibrio, en esta condición, la compresión del concreto y la tensión que produce este acero tienen que estar igualadas. Y esto nos permite encontrar cuál es la profundidad del bloque de concreto equivalente, que en nuestro caso siempre es una propiedad. De aquí yo puedo despejar cuánto es la profundidad del bloque de concreto, que va a ser igual a la diferencia del área de los aceros por el esfuerzo de excedencia entre .85 y F' por B. Esta es una ecuación de equilibrio. Equilibrio en esta subviga que tenemos aquí. 0.85 F'C por A por B en esta fuerza en compresión tiene que estar en equilibrio con la contribución de la tensión. Entonces, aquí primeramente estamos, para hacer esta verificación, estamos asumiendo que el acero en compresión sí está cedido. Es una asunción inicial que necesitamos comprobar. Se asume en este primer paso que el acero en compresión está cedido. Se asume que el acero en compresión, AS', está cedido. Es una primera asunción. Tenemos que verificarlo y podemos hacerlo. La manera de hacerlo es aplicando compatibilidad geométrica. Yo puedo relacionar todas estas deformaciones y verificar si esa deformación del acero en compresión cede o no cede. Estas dos relaciones que tenemos aquí, la 1 y la 2, son relaciones de compatibilidad geométrica. Compatibilidad geométrica. Bueno, nosotros podemos decir, por ejemplo, .003 es AC como epsilon ES' es AC menos D', o podemos relacionar el triángulo grande. Cualquiera de estas relaciones nos llevan a estas dos ecuaciones que tenemos. Si el acero en compresión cede, la deformación de esas barras
va a ser mayor que la de excedencia. Y esta es la verificación que nosotros tenemos que hacer. Aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de C por su equivalente. Recuerda que C y A están relacionadas. A entre beta 1 es igual a C. Beta 1 es una propiedad que depende del concreto, ya lo habíamos visto antes. Y A lo tengo del equilibrio. A lo tengo aquí del equilibrio. Y C lo tengo a partir de A. Este sí es un requerimiento. El acero en tensión debe ceder. Este es un requerimiento del ACI para que la viga sea dúctil. Esto sí debe ser de cumplimiento. Es un requerimiento del ACI. Requerimiento de la norma. Lo primero es una verificación. Entonces, si el valor de A es una propiedad y el valor de C también, si esto se cumple, la ecuación 1 se cumple, el acero en compresión cede. Ahora, yo les digo la verdad. Es raro que el acero en compresión ceda. Es raro que el acero en compresión ceda. Tendría que tener una condición para la cual esta deformación sea mayor que la de excedencia. Y es raro que eso ocurra. Es raro que eso ocurra. Pero es importante hacer la verificación. Si se cumple que el acero en compresión cede, el acero en tensión va a ceder porque es un requerimiento del código. Es decir, si se cumplen estas dos condiciones, yo puedo directamente calcular la capacidad. Y la capacidad la puedo calcular por superposición, ahora haciendo sumatoria de momentos. O sea, sumatoria de momentos en esta condición, la sumatoria de momentos en esta otra condición, y al sumarla tendría la resistencia a la flexión de la viga. Esta sería la ecuación superponiendo la resistencia de la viga 1 y la resistencia de la viga 2. Pero debe cumplirse que el acero en compresión cede. Y el cálculo sería directo. Lo que tenemos ahí es la sumatoria de momentos. Si yo tomo un momento acá arriba, por ejemplo, tendría AS' por FY D menos D'. Esa sería esta contribución. Este primer término viene de el momento en la subviga 1. Voy a hacer momento allí. Estamos tomando momento con respecto a alguno de esos dos puntos para que una de esas dos fuerzas no haga momento. El momento de esta fuerza sería AS' por FY y el brazo D menos D'. Aquí tengo ese término. Y el momento que hace en esta viga lo estamos tomando aquí a la resultante de la fuerza en compresión que está a menos. Entonces esta fuerza AS menos AS' por FY y el brazo sería D menos A menos. Entonces este segundo término es el momento de la segunda subviga. Entonces aquí observe que como se ha comprobado que el acero en compresión cede, entonces en esta fórmula observe que la contribución del acero en compresión tiene un esfuerzo de cedencia constante porque ya hemos comprobado que ha cedido. Entonces con esta fórmula nosotros calculamos de manera directa la resistencia a la flexión del miembro cuando el acero en compresión cede. El factor de reducción ya sabemos que va a estar entre 0.82 y 0.90 para vigas. Generalmente es 0.90. Generalmente, la mayoría de los casos. Pero dependiendo del concreto que estemos utilizando, podría bajar un poco.
podría ser un poquito menor. Bien, preguntas hasta aquí. Sí. En la ecuación número 2, ¿por qué debe ser mayor o igual a 0.004? Porque es un requerimiento del ACI. No sería 0.003 si era la concreta. No, porque el requerimiento del ACI es que para que se considere cedencia, o para obligar a que haya cedencia en el acero, este es el parámetro de producción del acero. Punto 003 en el concreto. Este requerimiento, recuerde, que garantiza ductilidad. Un requerimiento para garantizar ductilidad. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a estudiar entonces qué sucede en el evento de que el acero en compresión esté por debajo del esfuerzo de cedencia, que es lo que ocurre muchas veces. Si el acero en compresión no cede, entonces el esfuerzo Fs' no va a ser igual al esfuerzo de cedencia, sino que va a ser menor. El código no me exige que eso sea, y esto puede pasar, de hecho pasa muchísimo. ¿Qué cosas se mantienen aunque el acero en compresión no ceda? Las consideraciones que se mantienen sin importar si el acero en compresión cede o no cede son aquellas consideraciones que nada tienen que ver con las leyes constitutivas. Es decir, el equilibrio, yo debo cumplir con equilibrio sin importar el grado de esfuerzo que tenga el material, y también debe cumplirse la compatibilidad geométrica. Esas dos consideraciones en el análisis estructural deben cumplirse sin importar el grado de esfuerzo que tenga el elemento, porque ya esto depende de la ley constitutiva, y la ley constitutiva depende del grado de deformación que tenga. Entonces, se debe mantener el equilibrio y debe mantenerse la compatibilidad geométrica. Esta relación que tengo aquí es la relación de compatibilidad geométrica de secciones planas permanecen planas. Y esto resulta del análisis geométrico de esta situación de secciones planas permanecen planas, pero esta vez considerando que la deformación del acero en compresión está por debajo de la excedencia. Entonces yo puedo decir que epsilon S' es AC menos D', como .003 es AC. Esa relación de triángulos es la que tenemos aquí, ¿verdad? Epsilon S' es AC menos D', como .003 es AC. Es una relación de triángulos. Compatibilidad geométrica. Sin embargo, ahora es una incógnita el esfuerzo del acero en compresión. Ya no es conocido. En el caso anterior, cuando estaba en cedencia, el esfuerzo del acero en compresión era el esfuerzo de cedencia. Ahora pasa a ser una incógnita que depende del grado de deformación que tenga esas barras. Entonces ya yo no puedo reemplazar aquí esto por FY, y en mi análisis debo combinar las tres consideraciones: el equilibrio, la compatibilidad geométrica y la ley de Newton. Cosa que antes no era necesario porque el esfuerzo del acero en compresión era constante, era FY. Entonces ahora vamos a combinar, como siempre hacemos, equilibrio, compatibilidad geométrica y ley constitutiva. En el equilibrio tenemos aquí sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces tenemos dos elementos en compresión, un elemento en tensión. Los elementos en compresión sabemos que son la contribución del concreto en compresión y ahora la contribución del acero en compresión. Y en tensión tengo las barras de acero en tensión.
Fíjense que ahora, a diferencia del caso anterior, la compresión del acero en compresión no tiene aquí FY. Aquí me faltó agregarle el primo. Vamos a ponerse FS primo. Vamos a agregarle. Acá se lo negro para que se vea como si. FS primo. Compresión del acero, compresión del concreto. Ambas compresiones deben estar en equilibrio de fuerzas con la tensión de las barras en tensión. ¿Qué sigue? Bueno, lo siguiente es aplicar ley de Hooke aquí. Recordemos que el esfuerzo del acero va a ser igual, aquí tengo el equivalente. Yo reemplazo eso aquí. Módulo de elasticidad del acero por la deformación unitaria del acero. Pero la deformación unitaria del acero la tengo acá por compatibilidad. Yo puedo escribir aquí .003 por C menos D' entre C. Estamos reemplazando también. Y todo esto viene a ser la deformación unitaria del acero en compresión. No hemos hecho nada con el último término, .85 F'(C) por decorar la compresión del concreto. Nuevamente ahora vamos a reemplazar lo que es C. C es A entre beta 1. Lo reemplazo aquí, lo reemplazo acá. Fíjense, vamos trabajando algebraicamente la ecuación. Y C lo reemplazamos por A entre beta 1. Aquí y aquí. Eso es C. Y si ordenamos un poco de términos en esta ecuación hasta aquí, que tiene ya combinados el equilibrio, tiene la compatibilidad geométrica y tiene la ley de Hooke, ¿cuál sería nuestra incógnita en esta ecuación? Si es un problema de análisis, ¿cuál sería nuestra incógnita ahí? La profundidad del bloque de concreto, definitivamente. El valor de A, porque los demás son propiedades. Yo conozco en un análisis, conozco el área de acero en tensión y en compresión, conozco las propiedades de los materiales, FY, módulo de elasticidad, F'C y las dimensiones de la viga, B, D', etc. Eso lo conozco. Mi única incógnita de aquí es el valor de A. Ahora, ¿qué tipo de ecuación resulta de ahí? Si yo tengo A aquí, lo tengo allá, esa ecuación es un viejo conocido de ustedes. Es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática. Cuando yo resuelva el álgebra que hay aquí, me voy a encontrar con los tres términos de una ecuación cuadrática. Aquí voy a tener A cuadrado, voy a tener A también y un término libre. Manipulando un poco la ecuación, aquí está ya manipulada. Tengo mi ecuación cuadrática, ¿no? Ahí están los tres términos. Ustedes su álgebra de primaria saben, o pues ve la analogía aquí, ¿no? AX cuadrado más BX más C, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Donde en lugar de X al cuadrado y X aquí tiene A. Y en lugar de A, B y C, bueno, tiene todos estos términos. O sea que esto es una ecuación cuadrática donde, a lo que le gusta el álgebra, donde este sería el término que le llamamos A, ¿no? Este sería el término que le llamamos B. Y esto es el término libre, que observa el negativo, ¿no? Y en lugar de X cuadrado y X tengo A. Entonces esto hasta en una calculadora programable usted lo puede meter, o si tiene un programita de resolver ecuaciones de esta naturaleza, o lo hace a mano, eso no tiene ningún problema. De aquí se resuelve para el bloque de concreto, el valor de A. De esa ecuación cuadrática resolvemos para A y aplicamos la fórmula para la resistencia
Esta sería la resistencia, aplicando nuevamente la superposición. Note que si yo no tengo acero en compresión, aterrizamos a la misma fórmula de las vigas simplemente reforzadas. Si no hay acero en compresión, este término desaparece y su fórmula es exactamente la misma que utilizamos para las vigas con acero en tensión, nada más. Que tiene ese término de ahí, esa fórmula la habíamos derivado previamente y está aquí, en esta fórmula. Esta misma fórmula. Solo que recuerden que esto es a medio, ¿verdad? Este término es a medio. Ya reemplazado por su equivalente a área de acero, FY entre 1.7 F de C por C. Esto es a medio. Y en la expresión que les acabo de mostrar sería la primera relación que tenemos aquí. Cuando incorporamos el acero en compresión, este sería el aporte de ese acero a la resistencia. El aporte de ese acero a la resistencia. Nuevamente, si el acero en compresión cede, este término ya tendría aquí FY. Y con ese término ya evaluado, yo puedo encontrar con la misma fórmula de arriba la relación de resistencia. Esta. Dice que aquí no aparece Fs' por ningún lado porque cuando el acero en compresión cede, su esfuerzo es FY. Cuando el acero en compresión no cede, entonces yo tengo que calcular cuánto es ese esfuerzo. En esta fórmula, este esfuerzo debe ser previamente calculado utilizando ley de Coulomb. Si ya encontré el valor de A, con el valor de A puedo encontrar el valor de C y con el valor de C tengo la deformación unitaria del acero en compresión y con ese valor tengo el esfuerzo del acero en compresión. Y con eso entonces reemplazo en la ecuación de resistencia. Requisito del ACI, insisto nuevamente, que el acero en tensión tenga una deformación mayor de 0.004. Es un requerimiento del ACI. Resumiendo, los pasos para analizar una viga doblemente reforzada son los siguientes. Primero asumimos que el acero en compresión cede y lo vamos a verificar. Si el acero en compresión cede, yo calculo cuánto sería la profundidad del bloque de concreto para esa condición de cedencia del acero en compresión. Evalúo cuál es la deformación unitaria del acero en compresión. Esto sería como en programación el bloque if ese, ¿no? ¿Verdad? Y ahí viene la pregunta. Si esa deformación es mayor que la de cedencia, yo sigo por el lado del flujograma que me lleva al cálculo de la resistencia de momento con el valor de Fs' igual a F. Y voy por ese camino. Si esto no se cumple, entonces voy a el camino donde tengo que a recalcular el valor de A, porque ya no es este. Este asume cedencia en el acero. Tengo que recalcular el valor de A utilizando la fórmula cuadrática que acabamos de presentar. Sería el otro camino si no se cumple eso, ¿no? Me rompo ese, si no cede, voy por el otro lado, calculo A con la fórmula cuadrática y determino entonces con el valor de A, el valor de C, el valor de epsilon sub S' y el valor de Fs' y calculo la resistencia a la flexión. Es sencillo, es un bloque if que tiene dos posibilidades. Y eso hasta se puede programar en una hoja en Excel y les vamos a mostrar cómo sería eso. Y es mi recomendación de todas estas cosas. Este es un curso muy recetario. Recetario es que usted sigue los pasos y puede cocinar aquí el diseño. La vez pasada mi esposa quería hacer un tiramisú, uno de mis postres favoritos. Se metió en YouTube, donde había una abuelita italiana explicando todas las recetas. Y yo paso a paso todo, al pie de la letra, pausa en YouTube. Primero los ingredientes, dónde consigo el mascarpone cheese,
averiguó por todos lados, el único lugar donde lo venden es en Río Smith. Lo consiguió allá. La abuelita advertía, si usas un queso que no sea de este, no te va a salir la receta. No use ricota, no use nada de esas cosas, vaya y consiga mascarpone cheese. Si no lo consigue, ni siga. El if, tiene su if clarito. Esto es como programar, esto es como diseñar con concreto. Diseñar con concreto y cocinar no es muy diferente. Créame. Diseñar con concreto y cocinar no es muy diferente. Le puede quedar un diseño muy bien o le puede quedar una comida muy mala en esa cosa. Puede resultar un diseño que no se puede ni construir, porque se va a comportar mal. ¿Verdad? Eso no es muy diferente. O sea que si usted sigue esta receta paso a paso y el tiramisú a mi esposa le quedó extraordinariamente rico. Si usted sigue esto paso a paso, le debe resultar un diseño adecuado, con todos los cumplimientos del código. Bien, preguntas. Dudas. Voy a tener a mano una hoja electrónica que es muy sencilla que yo he desarrollado para para el cálculo de columna que habíamos estado la vez pasada. La que quería abrir era esta, díganme. El Excel, para los que les gusta programar. Yo puedo tener una hoja electrónica sencilla como esta, en donde le puedo dar los datos: ancho, peralte efectivo, cantidad de barras, número de la barra, F'C del concreto, propiedades, ¿verdad? FY. Puedo meter aquí cortantes. Cuando voy a enseñar escribo, eso lo vamos a ver en el próximo módulo. Y cuando voy a diseñar para flexión, el momento último del diseño. El recubrimiento, si necesito especificar algo más, estoy diseñando una viga cerca del mar en un proyecto, un puerto, y 4 centímetros no es suficiente, quizás tenga que subir a 5 o más, así que puede ser una variable de entrada. Estribos, puedo utilizar barras, estribo número 3, número 4. En vigas y en columnas yo puedo utilizar mayormente estribos de barra número 3 o número 4. Yo he usado hasta número 5, pero en situaciones muy especiales. Mayormente número 3. Tamaño del agregado es importante para saber si cabe o no cabe la piedra entre las barras. El agregado en Panamá está entre media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada. Es imposible hacer concreto de más de 6.000 PSI con agregado de 1 pulgada. No es posible. No es posible. Tiene que utilizar agregado de tamaño pequeño para un concreto de alta resistencia. Tenga presente esas cosas. ¿Por qué les digo eso? Porque si usted está ordenando un concreto para las columnas de planta baja en un edificio de 50 pisos y ese concreto es 8.000, y usted ve cuando llega la concretera y cuando lleva las primeras carretillas para el bombeo que va el concreto allá en el tercer piso, digamos, que va a la construcción, y usted agarra y ve que el agregado tiene un tamaño de 1 pulgada, usted dice: este concreto no es de 8.000. Aquí hubo algún error o hubo algo, porque usted no puede hacer concreto de 8.000 con un agregado de 1 pulgada. Si usted sabe y detecta eso a tiempo, usted puede impedir un problemón que se va a formar cuando a los 28 días hagan el análisis de los testigos del concreto y resulta que en lugar de 8.000 eso andaba por 6.000. ¿Qué problemón que usted pudo haber detectado nada más con mirar que el tamaño del agregado era el inadecuado? Y el problema de qué surgió,
que a usted le mandaron un camión de concreto que no iba para ese proyecto sino para otro. ¿Puede pasar o no puede pasar? Si cuando se está construyendo su proyecto hay 25 proyectos más que se están construyendo en la ciudad. Entonces esa posibilidad real sí existe. De que le manden un concreto a usted que no es. Usted llega y se ve gris. Debe tener cemento, debe tener piedra. Bombeo. Te hace el ensayo de temperatura, que es el que se hace allí, si mantiene la temperatura correcta, hace el deslumbre, dice check, 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 y por su cara está pasando el tamañón del agregado ese. Ellos no saben, el capataz no sabe de esto que yo le estoy diciendo. Él sabe de construir, los albañiles y todo eso, él sabe. El que debe saber de eso es usted. Usted es el que conoce la norma, la ha leído muchas veces, la ha estudiado. Que llega a Juan de esto, espérate, le saca su cinta que tiene ahí, mide, le agarra un par de quiebras, una pulgada, 3/4 pulgadas, aguanta. Llama a la planta. Dice, yo tengo un concreto aquí, yo estoy pidiendo 8.000, chequea. Ya la disculpe, ingeniero, que ese camión no iba para allá. Tú vale. Entonces, lo que le dice a la gente. Construcción es así, guerra. Y mandadero usted sabe para dónde. Prepárese. Y usted también es aquel, pero tú vas a decir, no es la primera vez que tú me pasas. Si yo no estoy aquí, tú estás el problemón que se forma, tú vas a venir a pagar los miles de dólares de atrás. Y se forma guerra. Dice, si yo no estoy aquí no me doy cuenta, entonces vaciamos el concreto. Bueno, usted sabe. Y a lo mejor ese día hasta botan al tipo de la planta. Y bien botado. Y si usted vacía la columna, usted no va a poder trabajar más nunca en este país porque usted se va a ganar la fama de que usted, por no ver el tamaño del agregado, vació un concreto que no es. Y el dueño va a decir, yo no tenía un ingeniero ahí. Es lo primero que va a decir. Solamente por no ver un tamaño del agregado. Imagínense. Hay que tener malicia. ¿Usted sabe lo que es malicia? ¿Qué es malicia? Ahora, si usted tiene una malicia equivocada, entonces yo le diría, 0.5, ¿qué era? ¿Era 0.5 o una? No me cierra desde 8.000, tiene que estar, la piedra tiene que ser más grande para que aguante más, ¿no? Y comienzan los enredos en la cabeza de la gente, usted no se acuerda. No, me tiene que ser de 1 pulgada. Sí, tiene que ser 1 pulgada porque a más grande tiene que aguantar más la piedra de la piedra. Y la piedra y la arena son rellenos. Son rellenos. Nada resiste más que el cemento. ¿Okay? ¿Por qué no se puede hacer concreto de alta resistencia con agregado de tamaño grande? Porque ese agregado de tamaño grande está ocupando más espacio en la mezcla. Y el agregado realmente es el que menos resistencia tiene. Entonces, si usted está pensando que no, que la piedra, si la piedra es grande aguanta más, está muerto. Está muerto. Y bien botado que va a estar. Y no me llame a llorando, como a veces me llaman, puedo hablar con mi jefe, ¿quién habla? Y bien cerrado que está. Ni me escriban por WhatsApp, mucho menos. Lo voy a dejar en visto. Entonces, por eso esta variable es importante. Tamaño máximo del agregado, por eso esto es importante. Y yo les hablo así y en este tono porque yo sé para dónde va usted. Yo sé. Usted quizás no sabe bien para dónde va. Yo sí sé para dónde va. Y con la gente que usted va a lidiar. Vaya preparado. Usted va a llegar allá. Si la universidad no me preparó para estas cosas. Si yo hubiera sabido que esto era así, yo no estudio esto. Como me dice la gente a veces por ahí. Entonces, tiene que desarrollar una coraza dura. Porque esto es serio. La construcción, el diseño, la estructura, la ingeniería civil, la ingeniería estructural es hermosa, pero hay mucho dinero de por medio. Y cuando hay dinero de por medio, a la gente se le sale el cobre. La gente pierde los estribos.
y la gente pierde, y hay gente que no tiene un manejo correcto de las emociones. En pandemia yo supe de gente que se quitó la vida por problemas económicos. Situaciones graves que se pueden presentar. Un proyecto, imagínense un inversionista, su primer proyecto, y en 2 días por un problema que hubo perdido $100,000. Eso es fácil que se puede perder en una construcción. Ese hombre lo primero que está pensando es ir al puente Centenario o al puente de las Américas y saltar de ahí. Entonces usted tiene que tener cuidado con esas cosas. Es una carrera hermosa y que puede hacer muy buen dinero. De hecho usted va a hacer mucho dinero. Pero tiene que saber hacer las cosas bien. Tiene que saber hacer las cosas bien. Tampoco por temor usted puede estar deteniendo cosas innecesariamente. Espérate, no va así todavía, pero ¿cuál es el problema, ingeniero? Deje el miedo. No, tiene que tener confianza, y la confianza la da el conocimiento. La confianza la da el conocimiento. Entonces, prepárese bien. En todos los sentidos. Entonces, en una hoja electrónica como esta usted puede introducir las variables y hacer todos los checks. Fíjense, aquí está porcentaje mínimo. Todo eso tiene las fórmulas de compatibilidad y demás, la deformación del acero, el cumplimiento del porcentaje de acero. Si la viga está doblemente reforzada, voy a necesitar, por supuesto, más variables, ¿no? Los datos del acero, el acero positivo, el acero negativo. A veces le llamo acero positivo, a veces negativo. Entonces, en algunos textos usted va a ver acero positivo el de tensión, acero negativo el de compresión, porque los esfuerzos de tensión son positivos, los de compresión son negativos. No piense en que el acero de compresión es el que va arriba y el de tensión va abajo, porque en un canto libre eso cambia, ¿verdad? Por eso todas las figuras están dispuestas para la flexión positiva, ¿no? Pero yo podría tener flexión negativa también y se invierte la situación. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, podemos tener una hoja como esta. Vamos a ver el ejemplo. No tenga miedo. Yo cuando le digo las cosas no es para asustarlo, sino para prevenir. Para prevenir. Yo le digo a un estudiante que era muy nervioso y cada vez que daba una clase conmigo el día siguiente me decía: profesor, anoche no pude dormir por lo que usted me dijo. Pero ¿qué fue lo que no te dejó dormir? No, eso del tamaño de la granada, y a veces es peligroso, ¿verdad? Yo sí, pero duerme, ¿no? Pero tú estás construyendo algo ahora mismo y dices: no. ¿Y entonces para qué te preocupas? No es por lo que puede pasar. Hey, si no te está pasando, ¿para qué te preocupas? Estudia, eso sí. No, pero es que me pone nervioso. Y no duerme. Hey, deja esa preocupación para cuando venga. El 80% de las cosas en las que usted se preocupa y que se va a preocupar en la vida realmente nunca sucede. Y usted está preocupado por cosas que no, al final de cuentas no sabe si van a suceder y no, y al final no sucede. Ahora, sí, prepárese bien para que cuando se dan situaciones las pueda afrontar. Esta viga es una viga de concreto doblemente reforzada que tiene F'(C) de 210 kilos por centímetro cuadrado, eso es 3.000 a 0 grados 60, 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Tiene un ancho que todavía no me sale en pantalla, pero un peralte de 80 centímetros. Tiene 3 número 8 en compresión, 5 número 8 en tensión. Yo puedo variar la cantidad, esto es importante, yo puedo variar la cantidad de barras. No tengo que tener la misma barra en compresión y en tensión, eso no es necesario. De hecho, es muy típico tener cantidad de barras diferentes en compresión y en tensión, eso es muy, muy típico. En la capa del acero en tensión yo puedo tener, a diferencia de las columnas, fíjense, yo puedo tener número impar de barras en estos casos.
Ya vimos que en columnas teníamos un refuerzo perimetral y simétrico. Y número par de barras, aquí esto no se cumple. Observe que no tengo acero en las paredes laterales. Y vamos a determinar cuánto es la resistencia del el elemento. Esto algo le pasó. Déjame ver si puedo rescatar aquí el archivo. Lo como congelado en el lado. A ver. Lo cierro, lo abro de nuevo y a ver si funciona. Ok, ahora sí. Vamos a regresar a la aquí está. Como les decía, la viga tiene un ancho de 40 centímetros, un peralte de 80 centímetros. Lo importante es que yo tenga barras en las esquinas para poder anclar el estribo. Eso es fundamental. Por ahora no estamos viendo esto, pero cuando veamos cortante vamos a ver cómo se diseña los estribos. En ocasiones yo voy a necesitar quizás colocar un gancho adicional aquí. Esto puede ser un diseño bastante típico en viga. Entonces vamos a calcular la capacidad de este elemento en flexión y vamos a seguir nuestros pasos, ¿no? De nuestra receta que ya hemos visto, ¿no? Está resuelto lo que está es enunciado, pero podemos plantearlo. Vamos a hacerlo. Lo primero que hacemos es verificar si el acero en compresión cede o no cede. Y ese sería el primer paso. Yo voy a reemplazar aquí valores. Vamos a reemplazar en esta forma el área de acero en tensión. Vamos a calcularlas primero. El área de acero en tensión sería 5 número 8 por 507. Y acá sería el área de acero en compresión 3 por 507. 1525 centímetros cuadrados en compresión, 2535 centímetros cuadrados en tensión. Entonces veamos, si yo vengo aquí en mi primer paso con esos valores y reemplazamos, esto sería 2535 y 15, ¿qué era? 21, 4200 acá, 210 aquí y la viga tenía un ancho de 40. Vamos a hacer el cálculo de A por aquí. Siguiendo la receta. $5.96 centímetros. En nuestro ejemplo. Beta 1 para este concreto sería 0.85. De manera que el valor de C sería el calculador de 7.02. Con eso yo puedo venir y verificar cuál es la deformación del acero. El D' en nuestro ejemplo, vamos a buscarlo, 4 centímetros. 4 centímetros. Podría ser un poquito más. Vamos a poner. A veces el recubrimiento en la parte superior es diferente al recubrimiento en la parte inferior, porque el recubrimiento en la parte superior casi siempre está más protegida, porque ahí viene la losa, vienen los mosaicos, viene todo. Así que a veces en la parte superior de vigas internas yo puedo tener un poquito menos de recubrimiento porque realmente no se necesita, hay más protección, ¿se comprende? Tengo un mosaico, tengo el topping ese que tiene entre el mosaico y el concreto, así que eso le da protección, no así la parte inferior que sí está más expuesta, ¿no? No es lo mismo recubrimiento inferior que uno superior, tengan en cuenta eso también. Y yo lo voy diciendo las cosas, se lo voy acordando. Lo demás usted tiene que estudiar. Entonces si reemplazamos aquí, esto sería 4 centímetros. Usted dice, pero son demasiadas cosas, ¿sí?
Sí, es cierto. Vamos a ver. Epsilon S' sería entonces, vamos a calcular. 0,03 por 1 menos 4 entre A. Punto 0013. Conclusión, ¿la 0 cede o no cede? La deformación de excedencia, ¿saben cuánto es? ¿No? En este caso sería 4.200 entre 204 millones. 0,00206. Claro. Punto 00. Conclusión, ¿era 0 o 0? No ha cedido, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso es resolver la ecuación cuadrática que tenemos aquí para el valor de A. Tendría que reemplazar mis valores. Aquí tengo 210, el ancho de la viga es 40, esto era 1521, esto es 204 millones, este era 2535, esto es 4200, esto es 0.85, esto es 4, esto es 1521, esto es 2 millones, no. ¿No es alguien que nos resuelva esa fórmula cuadrática allí para encontrar el valor de A? Cuando lo hacemos, podemos obtener el valor de A. Voy a compatibilidad, obtengo C. Con C obtengo epsilon S' y con epsilon S' obtengo Fs'. Y con ambos calculados vengo a encontrar la resistencia a la flexión. Vamos a hacerlo en la hoja electrónica para que vean cómo con una hojita como esta podemos trabajar nuestra viga mientras ustedes calculan allá todo lo que hay que calcular para que comparemos. Nuestra viga tiene 40 por 80, tiene un peralte efectivo de 74 centímetros, un D' de 4. Tengo 5 barras número 8 abajo y tengo 3 barras número 8 abajo. Tengo un hormigón de 210 kilos por centímetro cuadrado a 0 grado 40. No me interesa la resistencia, digo, la carga última porque esto es un problema de diseño. Voy a mantener el recubrimiento de 4 centímetros y los estribos número 3. Veamos. Aquí hace todos los cálculos. Me dice que el espaciamiento entre barras es 435, lo cual está bien. Es importante tener, ya que estamos programando eso, usted puede programar si esto cumple o no cumple. El espaciamiento entre barras, 435, eso está bien. Este sería el diámetro de la barra y la punta, ¿no? Usted conoce estos comandos en Excel. Usted puede tener una tabla de refuerzo, como la que yo tengo aquí, ¿no? Data de refuerzo, donde tengo las barras y tengo los diámetros. Y de esta data, si yo le doy el número de la barra, él me busca en la tabla cuál es el área y cuál es el diámetro. Y las usa allá. Programación sencilla en Excel. Él calcula beta 1, aquí están las fórmulas, usted puede programar todo eso. Pues si hacer en compresión C el valor es 596, ¿verdad? Que fue el que calculamos. Entonces aquí hay un warning que me dice, yo le puedo programar esto, ¿no? Póngame ahí una nota que diga si el acero en compresión cede o no cede.
Como esta deformación calculada al receptor menor que la excedencia, que fue lo que hicimos, él me manda esta conclusión, ¿no? Eso todo está programado en mi hoja. El acero en compresión no cede, entonces aquí están los datos de la fórmula cuadrática, ¿no? A, B y C y los resultados, ¿no? Si usted lo calculó bien, le debe resultar el 766 que está ahí. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto resultó el valor de A de A? Los tres términos para que comparen son 7.140 para A, negativo 13.385 para B, negativo 316.490 para C. 7,66 centímetros. Obviamente, ¿por qué obviamente? Porque hay cosas que son evidentes. Obviamente, si el acero en compresión no está cediendo es porque el eje neutro realmente está más abajo de lo que yo calculé cuando esto asumía cedencia, porque tengo menos deformación en el acero en compresión, por lo tanto la profundidad del bloque de concreto es mayor que la calculada si el acero es en compresión cedía. Por eso resulta en un valor mayor que en esta asunción. Importante. 7,66 es la profundidad del bloque de concreto entre aquí, calculado A, puedo calcular C entre beta 1, use el valor que tenemos aquí, entre beta 1 resulta en 901, y aquí están los cálculos correspondientes. Esta es la deformación de excedencia, .0021, como bien me decía. Aquí me manda la advertencia, lo que había calculado primero, el .003, ¿se recuerdan? Dice, la C de compresión no cede, corregir A y C, y él lo hace. Determina el porcentaje mínimo, el porcentaje de acero que tengo, .86%, son las 5, número 8. Eso está entre el mínimo y el máximo, está ok. Hace la verificación de la deformación en tensión del acero. Es mayor que .004. Todos esos ok que están aquí en rojo están programados. El cumplimiento es que esta deformación debe ser mayor de .004, ¿no? Es lo que dice la ACI, el requerimiento del código. Si cumple, si es mayor o igual, pone ok. Si no, me pone aquí no cumple conductividad, para que yo me acuerde por qué no cumple. Y no cumple con el criterio de utilidad. Si tuviera mucho acero, por ejemplo, si en lugar de 5 barras número 8 tuviera, vamos a suponer, 7 número 10, vamos a poner algo exagerado aquí, todavía cumple, 1,94, más, pues 9 número 10, a ver qué pasa. Ya ahí no cumple, no cumple con utilidad, es la advertencia que él me hace, ¿no? No cumple con utilidad, ahí quedó escondidito atrás, pero no cumple con utilidad. Voy a regresar a lo que tenía, que eran 5 número 8. Y aquí estaría el cálculo, ahí está el programado también el valor de phi. Recuerde que phi está entre .82 y .90, y dependiendo de la deformación unitaria del acero. Eso lo tenemos por acá en una grafiquita que les mostré. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Dependiendo de la deformación unitaria del acero en tensión, así mismo el valor de phi, y está entre .82 y .90. Y esta es la fórmula para el cálculo de phi, con estos límites, ¿no?
y ahí está programado. Con el if correspondiente, si es mayor de 0.005, usted utilice 0.9 y no haga más nada. O sea, aquí el cálculo de phi resulta en 0.90 y la resistencia a la flexión, aquí tendríamos la fórmula ya programada. Esa fórmula que está allí es esta misma, ¿no? Esta que está acá. Solo que yo metí aquí en mi fórmula grandota lo que es Fs', que es ley de Hooke, y ahí va a tener entonces la deformación unitaria del acero en compresión y el módulo de elasticidad del acero metido allí. Yo lo incorporé en mi propia fórmula, por eso usted ve este es el módulo de elasticidad del acero. Esto está bien hecho, yo lo comprobó como todas las veces. Entonces esa resistencia, cuando usted lo calcula, observe que es 67.159 o 67 toneladas métricas de hielo. 67 toneladas métricas. Yo puedo introducir en mi fórmula, puedo decir, bueno, si yo fuera a diseñar una viga para un momento, digamos, de 65 toneladas métricas, él ahí me verificaría la relación demanda-capacidad. La relación demanda-capacidad. La relación entre momento último y resistencia a la flexión. Y si la relación demanda-capacidad es menor que 1, yo tengo un diseño apropiado. Mientras más cercano a 1, más eficiente. Si mi diseño fuera para resistir un momento último de 70.000, digamos, yo tendría insuficiente capacidad. Ahora, ahí me estoy pasando un 4%, yo le pongo que eso es aceptable. Usted no haga eso, eso lo puedo hacer yo. ¿Por qué digo que es aceptable? Porque, y yo lo pongo hasta en la memoria de cálculo, ¿no? En flexión, yo me puedo exceder hasta un 5% de la capacidad, y eso yo lo considero aceptable. En flexión. Porque la falla en flexión es dúctil. Aquí hay factores de combinación de carga. Hicimos el ejercicio aquí, esa carga probablemente nunca le llegue a la vida útil de la estructura. Digamos que yo me cubro un chance hasta de un 5% y eso lo considero aceptable. Usted no haga esto, usted si le da mayor que 1 la demanda de capacidad, modifique el diseño. Si este fuera el caso, vamos a suponer que usted quiere que le dé de todas maneras 1.04, ¿qué propondría? Falta muy poquito, ¿no? ¿Qué haría usted? No, yo le puedo adicionar una barra más en compresión, ¿verdad? En lugar de 3, podemos subir una más. Si le sumo una barra más en compresión, vamos a ver qué pasa. Fíjense que no, casi que no aumentó nada la resistencia, sigue siendo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo que sucede es que en flexión, lo que nosotros aumentemos en compresión, ya sea las barras o el concreto, realmente eso le aporta poco como mínimo. Si yo le aumento, vamos a suponer que en lugar de, si yo le aumento esto a una barra más, ahí sí vamos a ver la diferencia sustancial. En lugar de 5, lo subo a 6, fíjense ahí, ¿qué pasó? Cómo aumentó sustancialmente la resistencia. ¿Verdad? Y aquí ya estoy, yo con esto estoy contento. Eso con una barrita más de tensión también. Cabe, vamos a ver si una más todavía cabe. Recuerde que esto tiene 40 centímetros de ancho, así que ojo. Cabe. Hay 3 centímetros. Lo mínimo es 2.54. No tengo ni siquiera que ponerla en el paquete, está muy bien. Entonces, con una hoja electrónica como esta, usted lo único que tiene que hacer es transcribir todas estas fórmulas y programar bien su profesor. ¿Por qué no nos facilita su hoja electrónica?
vaya construyendo sus propias herramientas. Yo tengo hojas electrónicas que utilizo para mis diseños y muchas de ellas datan desde hace más de 20 años, me dedico a esto y las comencé a hacer como estudiante. Y nunca una hoja en Excel. Esta no es la que yo uso para diseñar, esta la uso para fines académicos. ¿Okay? Las que yo utilizo para diseñar tienen hasta cálculo de costos, tienen cálculo de cantidades, tienen todo eso porque yo sé que el dinero es importante. Entonces, cuando hay presupuestos limitados para hacer cosas, uno tiene que buscar la manera de que sea eficiente. Además, siempre está el dueño que le pregunta a uno, ¿y eso cuánto está costando? Y usted tiene que más o menos tener una idea. Entonces, esas hojas electrónicas que tienen costos y demás, yo tengo que estar actualizándolas cada rato porque el costo de los materiales no es el mismo de hace 10 años. Eso evoluciona, eso cambia. Cuando yo estaba chiquito, un saco de cemento costaba menos de $5. Hoy en día, ¿cuánto cuesta un saco de cemento? ¿Cuánto cuesta un saco de cemento? Por ahí, 11, $12, por ahí anda lo que cuesta un saco de cemento. Y de aquí a que usted se jubile, ¿cuánto costará un saco de cemento? Entonces, en una hoja electrónica con costos, usted tiene que constantemente estar actualizando eso. El acero, cuando yo estaba chiquito, costaba por ahí $300 la tonelada, una cosa de eso. Hoy en día, ¿cuánto cuesta una tonelada de acero? La tonelada de acero, ¿cuánto? Como 500. Por ahí $800 la tonelada, es lo que está costando. Y esas son las preguntas que le van a hacer. El dueño no le va a preguntar cuál es la resistencia a la flexión. Te dan una reunión y dicen, oye, ¿cuánto está costando esa viga que tú estás diseñando ahí? La verdad que eso no sale, no. Usted agarra el código, usted agarra un libro de concreto y no aparece costos por ningún lado. Pero sí hay una asignatura que se llama método y costo de construcción para que usted tenga una idea. Entonces, todas esas cosas usted las puede incorporar. En mis hojas electrónicas de diseño yo tengo hasta rendimientos de mano de obra, tiempo de construcción y esas cosas, ¿no? Costos de formaleta, porque son importantes. Acá, para propósitos académicos, yo les muestro nada más lo simple, ¿no? Lo que es el diseño, y tampoco lo puedo saturar a ustedes con otras cosas, ¿no? Aunque trato a veces de ilustrarle sobre todo la parte del manejo, que es importante. Bien, preguntas. Sí. Profesor, según vi las fórmulas, es la misma cantidad de carga de acero arriba y abajo, no se produce un valor indeterminado, ¿no? ¿Dónde? Un poco más arriba. Creo que era más arriba. Creo que por ahí. En el cálculo de A, si AS es igual a AS prima, no va a ser ¿verdad? Ok, si yo tengo la misma cantidad de acero en tensión y compresión, y eso es bastante común, yo tengo la misma cantidad, tengo 3 barras arriba, 3 barras abajo. Vamos. ¿Realmente la profundidad del bloque concreto va a ser 0? El concreto no está aportando nada. ¿Qué está sucediendo ahí? Entonces este cálculo le da 0 y usted ahí se detiene. Y ahora, AS y AS' son iguales y es 0. Se detiene, 0. No puedo seguir esa viga matemáticamente. ¿Qué pasó ahí? Usted mismo, ¿qué pasó ahí? Si yo le digo esto matemático me dice eso es 0. Yo sé que como ingeniero la profundidad del bloque de concreto no puede ser 0, porque si yo someto eso a flexión, tiene que trabajar en concreto, ¿verdad? Lo que está sucediendo realmente es que el acero en compresión no cede. Cuando yo tengo la misma cantidad de barras en tensión y en compresión, ni siquiera tengo que pasar por aquí. Ese acero no está cedido. Tengo que ir al otro cálculo. ¿Ok? A la fórmula cuadrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo.
Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay un ejemplo de diseño para que ustedes lo revisen. Un diseño de una viga doblemente reforzada. Mi recomendación es que usted trate de diseñar la viga como si fuera simplemente reforzada. Porque ya vimos que la contribución del acero en compresión es baja. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Diseñar como si la viga estuviera simplemente reforzada. Y si yo necesito más capacidad, yo le incorporo esa capacidad con acero en compresión o lo remanente que haga falta. Fíjense, esta es una viga de... conocemos el ancho, por lo general nosotros conocemos las dimensiones de la viga. Esta es una viga de 50 por 60 con 54 de D y 6 centímetros de D', de 210 kilos por centímetro cuadrado, 4200 kilos por centímetro cuadrado, y se pide que resista 75 toneladas metro. Entonces, si yo trabajo con mi diseño, puedo venir acá y reemplazar como si fuera viga simplemente reforzada, calcular cuánto sería de esta fórmula. La única incógnita es el área de acero, ¿cierto? Porque yo tengo el momento último, tengo FY de 0.90, phi de 0.90, de 54, por ahí lo vimos, FY 4200, F' 210, ancho de viga 50. Y aquí me resulta que necesito en esa viga casi 46 centímetros cuadrados de área de acero. Ese es un porcentaje de acero que cuando yo lo relaciono está en 1.7%, ya está un poquito elevado para vigas. Pero cuando yo tomo ese porcentaje de acero, fíjense, y calculo la ductilidad, la deformación unitaria del acero en tensión, me resulta que no cumple. O sea, si yo utilizara 46 centímetros cuadrados, esa viga no está cedida. El acero no cede. No good. Entonces, debo mejorar la ductilidad y la manera es adicionar acero en compresión. Yo puedo diseñar, si ya yo voy a diseñar el acero en compresión, lo puedo diseñar para que ceda. Yo soy el diseñador. Usted es el diseñador, usted establece el criterio. Si ya yo tengo que colocar el acero en compresión, lo más efectivo sería que ceda. Entonces lo podemos colocar de una manera de que él ceda. Entonces podemos diseñar ahora como una viga doblemente reforzada y podemos trabajar la superposición que veíamos acá arriba. Esta superposición de dos elementos. Al hacerlo, lo que yo le llamo viga 1, la de la izquierda, viga 2, la de la derecha, yo con la viga 1 puedo calcular cuánto es la resistencia que aporta esa viga, y en este caso resulta que requiero un área de acero de 4180, utilizando todas las relaciones que ya vimos. Y puedo ensayar aquí con un área de acero de 7 número 9 en tensión, 6 número 4 en compresión, fíjense la diferencia. Y una vez yo propongo unas cantidades de barras, el problema se convierte en un problema de análisis, como el que habíamos visto anteriormente. Entonces, con una hoja electrónica esto se analiza de una manera muy sencilla, porque si yo tengo, vamos a ver las propiedades. Si yo tengo, voy a regresar a mi hoja, con viga doblemente reforzada, tengo una viga de 50 centímetros de ancho, peralte 60, peralte efectivo 54, P' 6, y aquí estoy proponiendo en este diseño 7 barras número 9 y 6 número 4.
210 y 4200. El momento último es 75.000 en este caso. Entonces, veamos qué sucede, ¿no? Aquí me hace los cálculos de A y C. Fíjense que no me pone nada por acá abajo. ¿Qué quiere decir? Yo lo tengo hecho de tal manera de que si el acero en compresión cede no hace ningún otro cálculo por aquí. Fíjense que me ponga eso en blanco, ¿no? Para que no aparezca en ningún lugar. Así como a mí me gusta programar las cosas. Pero si no aparece nada de eso, quiere decir que realmente en mi diseño el acero en compresión sí está cedido. Aquí están los cálculos del porcentaje mínimo, el max, el porcentaje de real que tengo, 1.67, todo está ok. Todo está ok. Y la resistencia, fíjense, en este caso resultó 0.88, no es 0.90, un poquito menos. Y el diseño está súper bien. Demanda capacidad de 0.98, mejor que eso se da. Si hubiera iniciado con la viga como simplemente reforzada, que la tengo en la otra pestaña, yo hubiera empezado con, observe, mi viga de 50 por 60, ¿no? 54 aquí. Y en mis cálculos había resultado una cantidad de barras que eran como de 46 centímetros cuadrados. Aquí, 46 centímetros cuadrados, si lo llevo a las barras, estoy usando número 9, 45,94, el área número 9 es 645, ¿verdad? Por ahí unas 7 barras, 7.12, voy a usar 7 barras a ver qué pasa. 7 barras número 9, y estas son las propiedades, y esto es 75. No hago nada con el cortante todo. Fíjense lo que me pone la hoja, no cumple con utilidad. No cumple con utilidad. Y la capacidad de inflexión inclusive, fíjense, se queda por debajo y bastante por debajo. Yo siento, esto sí yo no me atrevo. Aquí me estoy basando en casi 18%. Yo me atrevo hasta 5%. Ya esto sí no estoy loco, ¿no? Todavía todas mis neuronas funcionan. Esto no es para nada. Esto requiere modificar el diseño. No cumple con utilidad. Miren el espaciamiento de barras. Lo más probable es que las barras tampoco quepan. Vamos a ver. Claro, el espaciamiento todavía está ok. 3 centímetros todavía está ok, pero no cumple con utilidad. No cumple con utilidad. Ahí le falta un 18% de resistencia. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el concreto? De 210 lo paso a 280, a ver qué pasa. Yo soy el diseñador. Uy, miren. Con pasar de 3.000 a 4.000 se arregló, ¿no? Esta puede ser una alternativa. Yo puedo, fíjense, aquí hay dos posibilidades. Yo puedo subir el concreto de 210 a 280, paso de 3.000 a 4.000, con un diseño de 7 número 9 y eso cumple con todo. Y demanda capacidad de 0.95. O tengo mi alternativa de trabajarla con concreto de 3.000, con acero en compresión y también con pasado. Profesor, 9.25. ¿Va a ser a las 9:30? La remesa está en medio. Yo tengo 9:28 todavía. No, tengo 2 minutos para recoger. 9.30. Gracias por recordar. Bueno, quedamos aquí. No utilicé pizarra, así que hoy no tengo que grabar nada. Programen su hoja electrónica. A los que les gusta programar y a los que no también.
herramienta.